Pues muy bien, en el episodio de hoy hablaremos de los reportes relevantes del Nasdaq y para eso invitamos a un amigo, Roberto González, que es especialista en mercados también. Y pues bueno, bienvenido Roberto. Gracias, muchas gracias Félix. Vamos a estar aquí tocando temas, relevantes de lo que ha pasado con el Nasdaq, que yo creo que ha sido un reporte crucial en los mercados después de que vimos el índice del Nasdaq. Y bueno, para poner en contexto a toda la gente que nos está escuchando, Nasdaq es un índice en Estados Unidos que abarca las 100 empresas más relevantes e importantes en Estados Unidos y que obviamente engloban este mercado, ¿no? Entonces, es muy importante seguirla. Ahí está Apple, Facebook y todas las demás empresas que seguramente vamos a hablar aquí en este foro, pero y sí para ponerlos un poco en contexto, ¿no? Y pues bueno, vimos el índice que estuvo incluso cotizando a 30% negativo. Venimos de un momento de pandemia, venimos de un momento que está pasando con la inflación, venimos de un momento obviamente de lo que está pasando con Rusia, lo que está pasando ahora también con China y Taiwán y Estados Unidos. Y bueno, todo esto se mete en el licuador y vemos el índice descontado o bajando un 30%. Después empiezan a reportar las empresas y empiezan a dar sus resultados. Cada 3 meses todas las empresas que cotizan en los índices y en las bolsas nos dan su resultado y con esto empezamos a ver que se empiezan a regresar los mercados y fue un movimiento bastante interesante. Entonces, ¿qué opinan de este movimiento? Primero que nada, o sea, de este 30% que vimos negativo y luego este regreso, ¿a qué nos llevó hasta este punto o por qué se regresó tanto? Y sí, fíjate, ahorita que comentas todo esto, Félix, aparte de ese menos 30 del que venimos, ¿no? Si tomo el punto más bajo de ahí al día de hoy más o menos, estamos hablando que es como un 16% positivo, ¿no? O sea, hay un regreso bastante fuerte. No nada más hablando del pico de pandemia. Sí, del pico de pandemia. No nada más aparte, no nada más digo, también en el S&P sería la misma historia, que es el otro índice, pero del Nasdaq es algo así. Que yo creo que una de las cuestiones importantes es los reportes corporativos que ya vemos, o sea, que ahorita vamos a platicar un poquito, pero esos salieron también no muy mal. O sea, la gran mayoría de ellos, o de los más grandotes, ¿no? De, por ejemplo, un Apple y demás, salieron muy bien. El mercado está esperando un reporte malo. O el sentimiento era negativo, creo yo, ¿no? Es que justo yo creo que es lo que pasa. O sea, que el mercado esperaba muy negativo y no salió tan negativo. Entonces, eso hizo que el mercado le dieras como una aspirina, ¿no? Al mercado. Yo creo que fueron muchos factores que afectaron. El tema de se vienen las inflaciones, se viene el reporte del primer trimestre. Cuando venías de unos reportes excelentes todo el año pasado, haces tus estimados para el primer trimestre y crees que vas a vender el mismo ritmo que vendiste en el 2021. Se viene lo contrario, pero yo creo que las empresas se adelantaron y cambiaron sus estimados y los pusieron más negativos de lo que en verdad debieron haber sido. Entonces el mercado se adelanta, le pegan muchísimo a las bolsas, empiezan a ver que había demasiado dinero, pues gratis, por así decirlo, en el mercado. Entonces, pues la única manera de empezar a recolectar eso es con ventas. Empiezan a subir las tasas para controlar la inflación. Entonces generan nerviosismo. Pero como yo creo que las empresas se adelantaron tanto a los reportes malos, en el momento en el que reporta el segundo trimestre, pues ves que todo lo que habían anticipado no se dio. Entonces, no es que hayan salido espectacularmente buenos o que salieron buenos. Vienen de una base baja, ¿no? Pero simplemente se adelantaron tanto la base mala que en el momento del segundo reporte, pues ya no lo ves tan mal. Y dices, bueno, entonces tal vez el descuento fue demasiado. Sí, y sabes también otro ahorita que mencionabas lo de la inflación. Llegamos a un punto donde la inflación llega a un tope. Bueno, le llaman un pico de inflación. Eso es lo que en general se está mencionando en el mercado. Sí. Una inflación ya muy alta en Estados Unidos, rondaba creo que 9.1%. Ya se está viendo como que de ahí en adelante puede bajar. Y el mercado cuando le dices eso, lo toma como un dato muy bueno, diciendo, ok, ya de aquí en adelante a lo mejor ya va a ser más tranquilo todo, ¿no? Entonces va a haber un poco más de consumo, puede que relajen también la política monetaria que ahorita comentabas, ¿no? O sea, que empiecen a bajar esas subidas de tasa que están dándose, que inclusive después las puedan bajar, ¿no? O sea, pues ya no subir tanto. La siguiente es el 11 de agosto, ¿no? La siguiente creo que viene en septiembre. Si mal no recuerdo, creo que sale hasta septiembre la Fed, hablando de la no, creo que sí es el 11 de agosto. Es en agosto. Sí, se me hace que es el 11 de agosto y ahí va a definir mucho el mercado si lo haces
0.75, 0.50 o hasta 1%. Yo creo que Estados Unidos fue un tema importante en marcar las tasas porque fue un país que se tardó mucho en subir las tasas. Claro. Pero, Entonces, perdón. la inflación lo alcanzó. Sí, claro. Entonces, un ejemplo, increíblemente, pero México lo hizo muy bien. O sea, México fue subiendo las tasas desde mucho antes, le ganó a todos los emergentes en tasas. Los fondos de inversión que sacaron a Rusia de los países emergentes empezaron a captar dinero y Estados Unidos se quedó un poco rezagado. Entonces, obviamente, le sumas eso, más el reporte del primer trimestre que se viene espantoso, pues obviamente se ven esas caídas. Sí, y para poner en contexto, estamos viendo inflaciones en Estados Unidos que no han visto o que no hayan visto en ese país en 44 años, ¿no? Entonces, la inflación a nivel global ha estado muy alta y eso se va permeando en los diferentes países y que México también obviamente hemos tenido momentos de mucha inflación, ¿no? Uh-huh. Yo no sé si estamos ya en el pico, yo creo que vamos a sufrirla un poco más, pero todo esto también se viene, afectando a las empresas que vamos a hablar, ¿no? Porque la inflación tal cual es el aumento de precios. Y si hablamos de un iPhone, imagínate que hoy te cueste, no sé, $1,000 y para en unos 6 meses o 2 meses te vaya a costar 1,200, ¿no? Entonces, esa inflación va a hacer que las empresas vendan menos. Quien, ya entrando al tema de empresas, cómo reportaron, quien la hizo yo creo que muy bien y que yo creo que se ha llevado la estrella del trimestre, para mí, no sé qué piensen ustedes, ha sido Apple dentro del Nasdaq, ¿no? Es la empresa que más pesa en el índice, o sea, que es la más relevante en el índice en Estados Unidos y que reportó bastante bien pese a la inflación, pese a los problemas que también que no hemos tocado aquí, pero que es importante también mencionarlo, el aumento lo fuerte que ha estado el dólar, una empresa tan permeada, o sea, que tiene muchos negocios, diversificada más bien, en muchos países, al momento de cambiar las monedas del peso hacia el dólar, pues ahí puede haber un quebranto, que eso también le pasó mucho a Microsoft, ¿no? Sí. Pero en el caso de Apple, me gustó mucho su reporte. Las ventas subieron del 1.90, realmente fueron muy buenas y pues lo ha hecho bastante bien. Su flujo efectivo sigue subiendo. Bastante. Y de hecho, gran parte, la gran mayoría de todas estas ventas de Apple, bien el 50 y tantos por ciento, 52%, provienen del iPhone. Del iPhone y el iPad. Es la estrella, como bien sabemos, ¿no? De ahí. Y justo reportaron que siguen teniendo buenas ventas en esos productos, ¿no? A pesar de venir de inflaciones muy altas. No, aparte súmale que tiene una cantidad de cash flow gigantesca, ¿no? gigante, ¿verdad? Entonces no tienen deuda, no tienen preocupaciones, pueden hasta meter ofertas en dado caso, hacer 1000 cosas. Y es un producto, pues, estrella, ¿no? Es una empresa que, pese a todas las cosas que se han vivido, no les parece pegar nada. No. Otra, yo creo que Amazon, sorprendentemente, también rompió los paradigmas. Todo el mundo decía que se había saturado el tema de logística por la pandemia y que se iban a caer los números y que abrieron demasiados warehouses y que la logística les iba a costar millones y millones y no lo iban a poder sacar. Sí. Pues bueno, eso fue en el quarter one. Vemos el reporte del segundo trimestre y dices, pues, ¿qué pasó? Sí, siguen vendiendo todavía, ¿eh? O sea, impresionante. Siguen teniendo mucha venta en su producto, es tal cual, ¿no? En su e-commerce, vaya. Y cada vez venden más su propio producto. Sí, y otro de los puntos importantes también que se han diversificado y que tienen, ellos son creo que de los líderes, es en la parte de servicios de la nube. De Cloud System. Sí, el Cloud System que tienen ellos, el AWS, Amazon Warehouse System, algo así se llama. También tuvieron ingresos récord por ahí. Ese es otro punto que también salió mucho en el reporte, además de esto. Y siguen reportando hacia futuro que van a tener una cantidad de suscriptores del producto Prime, que mucha gente, yo soy usuario de ellos también, van a seguir teniendo. O sea, siguen reportando mayor cantidad de suscriptores Prime para su producto del e-commerce, ¿no? Y yo creo que también un punto importante para Amazon fue, porque una cosa es lo que ya reportaste, ¿no? Pero para lo que salvó mucho el reporte de Amazon fue, porque tuvo ahí tintes positivos y negativos, pero lo que salvó mucho fue la expectativa que tienen de ventas para el próximo trimestre. Y en el momento, obviamente, que se dio el reporte, aunque no fue tan bueno en cuestión de números, pero sí fue en expectativa, ahí es cuando realmente se voló la acción en ese día. Creo ¿no? que ahorita que dices eso, creo que estaban prediciendo o estaban estimando que entre un 13 a un 17% 13%. para el próximo trimestre
en ventas, ¿no? Estás hablando de 150 mil millones de dólares. ¿Sabemos cuánto vale el tamaño de mercado de esta empresa? De 1.4 trillones de dólares, algo por el estilo, es un monstruo. Crecer tus ventas siendo el tamaño que tienes en ese número es bestial, ¿no? Claro. Te sigue dando, y eso es lo que a mí me causa ese ruido bueno, ahorita, poquito saliendo de los temas, se dice que estamos en recesión todavía, pero siguen reportando muchas empresas de este tamaño en números muy buenos. Entonces, es algo raro, pero bueno. Bueno, eso nos lleva a la Al siguiente siguiente. empresa que hasta ahorita hemos hablado de positivo Apple, Sí. positivo Amazon en términos generales. Otra positiva ha sido Tesla también, ¿no? Que Sí. Tesla, justo, yo El creo caballo que negro. va con el comentario que acabas de Sí. decir, son empresas que han venido creciendo a una cantidad increíble y ahora Tesla, aunque se va desacelerando un poquito el crecimiento, porque fue creo de un 40% en ventas, sigue creciendo, ¿no? ¿Dónde Sí. está la pandemia? ¿Dónde está la inflación? No. ¿Dónde está todo No, ese problema, no? no sé si impulsado por su estrella Elon Musk, obviamente, pero cada vez que reportan, Eres fan, yo entregan, no sé de- entregan cada vez más. O sea, sí cumplen, por lo general cumplen con sus Con los estimados objetivos. de entrega de autos, ¿no? Creo que tenían para este trimestre alrededor de 600,000 o 500,000, algo por el estilo, de entrega de Sí. autos, lo sobrepasaron, ¿no? Siguen dando números increíbles esta empresa. Su crecimiento ya o su tamaño de mercado llega a ser casi de $1 trillón. A pesar de no ser una empresa que lleva muchísimo tiempo en el mercado, como háblese ya Apple, Amazon, etcétera. No sé, Bueno, pero también, o sea, sí, tiene un valor de mercado de más de $1 trillón. El tema es que está valuada a 50 veces ventas, ¿verdad? claro, Entonces, Sí. pues también hay mucho hype. sí, Hay mucho está, hype. está por los dos Definitivamente lados, también, ¿verdad? sí. Pero que está dando resultados y que la gente le gusta y que la propuesta es buena y que están cumpliendo y que tiene crecimiento, no queda duda. Sí. Pero luego nos podemos ir a hablar un poquito más de cómo decían que PayPal iba a caerse horrible y que ya no tenía futuro con la salida de Mercado Libre y demás. Y Sí, reporta impresionante este segundo trimestre. Sí. Y luego tienes a Netflix por otro lado también, que le iba a pegar lo de Rusia, lo que te decía, se anticiparon el primer quarter y dicen, bueno, pues va a perder 2 millones de seguidores por Rusia y pierden 1. Pues es horrible perder 1 millón, pero salió positivísimo el reporte del segundo trimestre. No sé ustedes qué piensan en el tema de lo que estamos viviendo ahorita que decías el tema de estamos en recesión. ¿Tú crees que estamos en recesión? Yo creo que apenas vamos a entrar a recesión. Técnicamente hablando, y el significado es 2 cuartos seguidos, 2 trimestres seguidos, más bien, 2 cuartos seguidos. Ya es algo, se le llama recesión, ¿no? Si lo Recesión vemos técnica, que le haga al académicamente mercado. hablando, ¿no? Pero ahí es cuando entra como llamado dilema, como les decía, que empresas de estos tamaños siguen reportando números que son positivos, ¿no? A pesar de que estamos en teoría recesión con inflaciones altísimas, históricamente hablando en 44 años, 40 años, 3 décadas en México, que no reportamos estos números. Así es. Que venimos de pandemias también, que todavía está digamos, esta coletilla de lo que viene. Entonces, no, digo, es complicado decir que estamos en pandemia o no, perdón, en recesión o no. No te sé decir, pero digo, ya si queremos ver a futuro, o sea, hablándote de un mediano término, ahorita podríamos llamarle que estamos en una especie de rally, que ya empieza a darse este rally, ¿no? ¿Y tú crees que ahí es rally o es un Sí. dead cat bounce? No, yo creo que es un rally que puede durar semanas o meses. ¿Qué te puedo decir en eso? A lo mejor un par de meses, 3 meses, pero en el mediano plazo de 6 a 18 meses, creo que va a venir otra vez una caída. Tocando el tema, si llegamos a un fondo, no lo sé. O sea, si el fondo ya lo tocamos, lo vería complicado todavía. Está muy dividida las opiniones. Sí. Tú te fijas y empiezas a ver a los analistas y empiezas a leer reportes diferentes de JP Morgan o cualquier banco en Estados Unidos y las opiniones son súper divididas. Hay gente que dice, esto nada más es como un respiro y viene lo peor. Y otros ya pasamos y el tema de imprimir el dinero y la pandemia ya la pasaste y ahora la recesión nada más va a ser como un bache en vez de un hoyo. Entonces ahí es donde está bien difícil saber qué es lo que le aproxima al mercado. Sí. Porque vienes de un trimestre muy malo y luego un trimestre pues no tan malo. Los mercados empiezan a ver que tienen reacción. De aquí en adelante, o sea, es bien difícil
Sí, ponerte de un lado y decir qué es lo que sigue, ¿no? Sí, es muy complicado. Gente como especialistas en estos temas de este tipo de instituciones, como bien dices, están divididas las opiniones, ¿no? El sentimiento en general sigue siendo bearish, o si le llamamos bajista, ¿no? En el mercado, como se le conoce, negativo, hacia la baja. Se sigue sintiendo un sentimiento medio bajista. Hablando de sentimiento, pero en la parte, como estamos viendo ahorita, está viendo un rebote en general en los índices grandes, en los principales índices del mundo, ¿no? Sí. Pero sigue atrás del telón todos estos datos macroeconómicos importantes como una especie de alarmas que están ahí. O sea, esto no es tan sencillo de quitarse, ¿no? Digo, un tema que también quería medio tocar muy rápido, muy por encima, es la llamada stagflation, como le dicen, ¿no? O una combinación de inflación, pero al mismo tiempo crecimiento nulo o decrecimiento, como estamos viendo. Si hay inflación alta y crecimiento, esta combinación que hacía en los 70s cuando en Estados Unidos con el petróleo, con un petróleo muy alto, que ahorita también se está dando petróleo muy alto, que le pega en general a toda la economía, o sea, el transporte, la logística, llega a darse esta stagflation, este estancamiento de la economía, donde es difícil salir de esto, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué puede darse después? A lo mejor podemos ver nuevamente, y lo puedes ver en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, de México, etcétera, donde a futuro los de largo plazo te están pagando menos que los de corto plazo. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor pueden bajar tasas a futuro. Pueden bajar tasas a futuro porque la economía va a resentir esto. No, y aparte, a lo mejor, ¿no? Es complicado, pero en sí. Sí. Pues esta es la falta de chips y semiconductores lo que ha estado pasando, ¿no? Sí. Entonces, sí que han reportado buenas ventas, ha tenido un crecimiento del 40% en el caso de vaya, Tesla, de los coches, que es su principal motor de utilidades, pero vendió menos coches que el mismo trimestre del año pasado, y esto se ha debido a que ha habido desabasto en las cadenas de producción, ¿no? Entonces, yo creo que el mercado lo tomó muy bien el reporte porque fue menos malo, como ustedes comentan, de lo que el mercado esperaba, pero yo lo siento más hacia cargado hacia lo negativo porque si la inflación y esa cadena de suministros no se ha arreglado todavía, ese número va a seguir cayendo, ¿no? Fíjate que una parte, creo yo, ahí, de lo que dices de la cadena de suministro, que también Tesla, y aplica mucho a ellos, es tratan de desarrollar todas sus cadenas ellos mismos. Parte de eso, las fábricas en Shanghai lograron sobreponerse a un cierre que hubo en las fábricas de producción por pandemia, que hubo un brote ya muy, muy fuerte en Asia, ¿no? Lograron sobreponerse a eso y dieron buenos números, a pesar de que, como bien dices, vendieron menos, o sea, en entregas, ¿no? Claro. Lo que tiene mucho, que te digo, que quiero insistir un poco en ese tema, es que ellos tratan justamente de suministrar todo por su cuenta. Moss creo que estaba también viendo el comprar minerales, los minerales para las baterías también, ellos mismos ser los dueños. Y no sé si inclusive son algo por aquí que querían ¿no? El litio. Están muy tratando de meterse a ese mercado más en mineral porque es punto elemental de las baterías que ellos desarrollan, ¿no? Entonces, sí creo que a lo mejor el potencial está limitado de aquí a lo que resta del año en cuanto al rendimiento de la acción, pero en sí sigo viendo en el mediano largo plazo que puede tener un potencial muy bueno. Sin duda. Por eso, ¿no? Se sobreponen, constantemente se sobrepone esta empresa a muchas dificultades que pueden tener. Yo creo que ahorita que mencionabas lo de los chips, no va a ser un tema que se va a solucionar rápido, no tiene una solución rápida. El tema de la nueva creación de plantas y todo es un proceso muy largo, lo han explicado tanto Nvidia, años, ¿no? Sí, lo ha explicado tanto Nvidia como AMD y como Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que son las tres más grandes compañías de chips, donde dicen no se va a arreglar pronto. O sea, decía Nvidia, haz cuenta, en los reportes y en las entrevistas que han dado los altos directivos, que tienen pedidos de más del 150% de su capacidad Sí. de producción. Y eso, pues obviamente, pues hace que el mercado se limite. Y pues por eso yo creo que en parte Estados Unidos fue a visitar a Taiwán y ahí van a tratar de meter mano para conseguir un poquito más de chips y lo que tú quieras. Pero luego tenemos el otro lado. Hablamos de las buenas empresas, pero yo creo que también hay malas. Microsoft, Facebook, Google, pues son tres monstruos, ¿no? Y pues no reportaron bien. No. Fíjate que hablando Microsoft en especial,
o bueno, más bien Meta, Facebook, tomando más ese tema, no reportó nada bien. Empezando por esa que creo que es la principal de las tres que ahorita mencionamos, que las que no reportó bien. No reportó nada buenos números. Sigue teniendo muchos problemas en cuanto a publicidad. Ahorita el consumo en publicidad se está limitando mucho. Este tipo de empresas depende mucho de publicidad. El invertir ahí, ahorita la cantidad de clientes que tuvieron ahí en producción o en inversión en publicidad le pegó mucho a Facebook. Caso que también es muy similar en Microsoft en la cuestión de la nube y en sus otros servicios que también están relacionados como por ejemplo servicios online también o de gaming también le pegó mucho. Y Google también, Alphabet también le pegó mucho en YouTube, ¿no? YouTube también depende mucho de publicidad y competencia. TikTok, por ejemplo, que es otro de los que ahorita están sonando mucho, le quitó mercado, le está quitando, se está viendo muy comprometido, digamos así, o con mucha mayor competencia por ese lado. Entonces, a lo mejor en esa parte, como ahorita decías, Arturo, en la cuestión de tecnología, la publicidad también, que es algo que un poquito va de la mano en cuanto a el gasto que puede haber de los consumidores, pues le está afectando un poco, ¿no? No, yo también creo que son tres empresas que se vieron muy beneficiadas en la pandemia por sus servicios de, un ejemplo, Microsoft Teams o Azul. cualquier otro producto, donde la gente contrató muchas licencias que luego ya canceló porque regresó a trabajar o etcétera. Y también pues te vas al ocio, ¿no? De pues mucha gente en su casa viendo YouTube o estando en Facebook, etcétera, reactivas la economía y obviamente pues toda la apreciación que tuvieron el año pasado pues ya no va a seguir creciendo el ritmo que se esperaba, ¿no? Entonces obviamente pues los estimados que ellos tenían en base a lo del año pasado pues se ven un poco afectados, o sea, y por eso no salen tan claro, bien. el punto es que son empresas que hasta cierto punto estaban infladas en ventas Por una pandemia, pandemia, ¿no? es correcto. Lo mismo le pasó a Microsoft, ¿no? Bajaron mucho las ventas de computadora porque en ese momento que la gente va a sus casas a hacer home office, pues se compraba el laptop y ponía todo lo necesario para hacer la oficina en casa. Pero ya que estás Y ahora, y ahora asentado. empieza la baja en ventas, ¿no? Sí. Porque ya todo el mundo tuvo ese abasto. Y es lo que le pasó a Microsoft, lo mismo le pasó a Meta, que venía por ahí inflada también. Y sin duda también a Google, ¿no? Que toda la publicidad. Y yo creo que estas tres, que son las negativas dentro de lo que hemos estado platicando, convergen en algo que es precisamente, pues, que venimos saliendo de pandemia, que ya son empresas que habían tenido números muy inflados en su momento, ¿no? Lo comparas el trimestre y No, y ahí también, es donde empieza. sinceramente, hubo mucho free money el año pasado y todo lo de la pandemia. Entonces, pues quieras o no, las primeras que se inflan son las más grandes. Y mientras no den resultados, pues más, también les pega un poco más, ¿no? es correcto. Sí. Y pues bueno, entonces para cerrar, yo creo que hay que hacerles una pregunta que es bastante buena, a ver qué opina cada uno de ustedes. ¿Cuál creen que sea, así hablando ya de lo tecnológico, concluimos que los positivos o reportes positivos que nos han gustado ha sido Apple, Tesla y Amazon, y del otro lado traemos a Microsoft, traemos a Meta y traemos a Google. ¿Cuál creen ustedes que para la parte tecnológica, viendo el Nasdaq, va a ser como el principal reto de las tecnológicas para los próximos meses o el resto del año? Te podría decir a lo mejor que la parte de la cadena de suministros que tienen en general, digo, exceptuando a lo mejor Tesla, pero eso les puede pegar, por un lado, a la gran mayoría de ellas, ¿no? Que producen también hacen sus productos con base en chips, en ese tipo de minerales que ahorita también están como emproblemados, por así decir, ¿no? En cuanto a logística. Otra parte también creo que tiene que ver mucho ahí es la publicidad. La cuestión del gasto de publicidad también va a seguir ahí mermando. Conforme siga habiendo inflación alta, la gente va a preferir mejor, o en general las empresas van a preferir gastar en otro tipo de rubros, a lo mejor por ese lado. Creo que por ahí podría venir como que retos importantes para las tecnológicas, ¿no? Esos dos rubros. ¿Y tú, Arturo, qué principal reto les ves a las tecnológicas? Yo creo que estamos hablando de las más grandes y las más importantes y yo creo que es más reto para las no tan grandes.
estas empresas, tanto Google, Microsoft, Facebook, Amazon, pueden bajar 30% y no les va a hacer tanto movimiento. Tienen demasiado cash flow, tienen demasiado poder en el mercado, demasiadas diferentes empresas que buscan y pueden moverse para otro lado. Pero si tú te fijas en algo no tan grande, pues son las primeras que les pegan, porque son las tecnológicas, son las empresas que se evalúan a futuro, no activos reales. Entonces no es lo mismo que tú puedas avalar que tu empresa vale tanto dinero con activos y con ventas a que tú tengas un supuesto de voy a vender tanto en tantos años. Entonces eso hace que te inflen y, y las primeras que les pegan son a las que están más valuadas. Si tú te veías en un ejemplo, Meta antes de que empezara a bajar el mercado estabas hablando de un PI de 22 veces. Oye, ya está en 12. ¿Estás de acuerdo? Entonces, pues ya 12 dices, no me suena tan mal. O sea, probablemente ya no vamos a andar en múltiplos de 22, 20 veces, pero vamos a andar en múltiplos más accesible, algo más real, entre 12 y 16 veces probablemente. Entonces, fíjate lo que comentaba de Tesla. Tesla trae ventas o sea, pronóstico de ventas de 50 veces, pues probablemente en algo más fuerte donde literalmente deje de producir por falta de chips o así, pues yo creo que sí le pueden llegar a pegar 50% sin problema. Puede ser. Sí podría hacerse ese caso, ¿no? Lo de Tesla a lo mejor se ve un poco complicado. Bueno, no sé si en 50 veces, pero sí creo que sí se puede tener. Tiende a ser bastante volátil también, ¿no? Claro, bueno, estamos hablando que llegó a valer $1,400, $1,600, se bajó a 350, luego subió a 900 y luego se bajó. Entonces, obviamente también tienes una volatilidad muy fuerte y eso es lo que te indica que la empresa está sobrevalorada. Sí, sobrevalorada, claro. Bien, pues bueno, yo sumando a los comentarios que han dicho, yo creo que también un reto de las tecnológicas va a ser una moneda del dólar tan fuerte, como lo comentamos casi al principio, como están tan diversificadas, hablando por ejemplo de Apple, vendes en todo el mundo, al momento de, por ejemplo, vender en México y tener tus ganancias en pesos y luego voltearte a repatriar el dinero, regresarlo a dólares, ahí a lo mejor hay un quebranto en el tipo de cambio. Y yo creo que sumado a todas las cadenas de suministro, el problema de los chips y demás, y la inflación, creo que un dólar fuerte también va a ser afectar. Un reto importante y va a ser interesante cómo lo van a sobrellevar empresas pues tan grandes y tan diversificadas y que están pues prácticamente en todo el mundo, ¿no? Así es. Pues bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Muy provechosa la plática y pues bueno. Y a ustedes que nos escuchan, no se pierdan el próximo episodio de Hey Mercados.